Ministerio Se Busca presenta El Santo del Día. Hoy, 8 de marzo, conmemoramos a San Juan de Dios. De Dios nació en el año de 1495 en un pequeño pueblo portugués, Montemor o Novo, en la región de Alentejo. Hasta los 40 años vivió diversas aventuras y trabajos diversos. Tuvo diferentes oficios como pastor, soldado, albañil y librero. El más destacado fue cuando fue soldado. Fue en ese entonces cuando él, viendo tanta miseria, viendo tanta muerte, tanto sufrimiento, tantos heridos, empezó a sentir la necesidad de ayudar a la gente, sobre todo a aquellos que estaban más necesitados porque estaban enfermos, porque estaban heridos. Y fue cuando él decidió cambiar su vida y entregarse al Señor. Y fue el fundador de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Fue un innovador en su tiempo, porque en ese entonces eran muy pocas las personas que se preocupaban por los moribundos o por los enfermos. Sobre todo si estaban en alguna orden religiosa o en algún grupo religioso o cristiano. No era muy común que se preocuparan por curar a los enfermos, pero él lo hizo. Y en su misión de ayudar a las personas y empezó a fundar los hospitales, él empezó a separar, a segregar a los enfermos basados en sus condiciones y sus enfermedades, y los separaba y los tenía en camas separadas. Porque en aquellos entonces, por dar un ejemplo, cuando había leprosos estaban todos juntos en un solo cuarto donde no tenían absolutamente nada, ni una cama, y estaban todos aventados a la buena de Dios, y era ahí donde pasaban el resto de sus vidas porque no había cura para su enfermedad. Él, en cambio, se preocupó por separarlos y tratar de buscar un tratamiento, una forma de curarlos. Esa fue su misión y su visión integral que hasta la fecha se sigue llevando a cabo. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una de las más grandes y más importantes en Europa y en España y en Portugal, que fue fundada precisamente por él. En su forma de atender a los enfermos y necesitados, surge un episodio de conversión religiosa. Es ahí donde, después de escuchar a Juan de Ávila predicar, lo conmovió de una manera tan fuerte, y el Espíritu Santo lo llenó de una con una fuerza inmensa, que esa conmoción espiritual lo llevó a dar voces y gritos, a arrancarse sus ropas y llevar a todas las personas que pudiera él y tratar de sanarlos, llevarlos a sus hospitales y curarlos, y todas sus riquezas las invirtió en poder ayudar a la gente y hacer que estos hospitales crecieran y pudieran dar asilo a más personas que lo necesitaran. En su encierro, toma conciencia de su misión. Jesucristo me traiga tiempo y me dé gracia para que yo tenga un hospital donde pueda recoger a los pobres y desamparados y faltos de juicio y servirles como yo deseo. Fue lo que él escribió cuando estaba en esa misión. Tras salir del hospital, se puso bajo la dirección espiritual del maestro Juan de Ávila e inició su proceso de formación cristiana, viajando a Baeza y a Guadalupe, donde recibe la formación en enfermería y en hospital general, y empieza a utilizar estos conocimientos y a reclutar más enfermeros y más personal para que pudieran servir en los hospitales. Cabe mencionar que los servicios que ellos proporcionaban en estos hospitales eran absolutamente gratuitos, no cobraban, y la mayoría de las personas que acudían a ellos eran personas que no tenían manera de obtener una atención médica y que estaban destinados tristemente a morir a causa de sus enfermedades. Después de esta peregrinación y de esta preparación, vuelve a la península
Y en los años entre 1538 y 39 fundó su primer hospital revolucionario para su época, por el trato y el calor humano con el que ellos atendían a todos los enfermos en este hospital. Desde entonces y hasta su muerte el día 8 de marzo de 1550, dedicó su vida a llevar a personas y enfermos a los hospitales y sanarlos. Es por eso que a él se le conoce como el patrono de los hospitales y de los enfermeros. En 1930 fue cuando fue nombrado como patrón de los enfermeros y de las asociaciones. Además, también patrón del Cuerpo de Bomberos por su actuación durante la extinción de un incendio declarado en un hospital real de Granada. Él fue canonizado el 16 de octubre de 1690 durante el pontificado de Alejandro VIII. Es muy importante y a mí me tocó de una manera muy especial el darme cuenta que fue precisamente un cristiano católico quien fue la primera persona que decidió abrir un hospital donde se atendieran a las personas de manera gratuita, sin discriminación, y que se les tratara de alguna forma humana, como debe de ser en todos los hospitales y en todos los establecimientos médicos. Desafortunadamente, hermanos, nosotros pensamos que esto es algo que se debe de dar automáticamente o porque hay alguna ley que exige el tratamiento de los enfermos de una forma más humanitaria. Pero debemos ponernos a pensar que sin la presencia de Jesús en nuestras vidas, sin entregarnos a Él y realmente hacer las cosas con amor, no solo al prójimo, pero hacia Jesús, es muy difícil de lograr. Hermanos, yo los invito a que cuando vean a una persona que está necesitado, no nieguen tender su mano. Vamos a ser un poco más cristianos, un poco más humanos, un poco más de amor hacia el prójimo y ayudar a todo el que lo necesita. Es muy hermoso cómo podemos ver cómo va pasando este mes, cómo la mayoría de los santos del mes de marzo estaban enfocados precisamente a las obras de caridad, a servir a los pobres, a ayudar a los enfermos. Esta es una invitación para todos y cada uno de nosotros para que hagamos lo mismo. Y no necesitamos buscar fuera, tenemos que ver también dentro de nuestras propias casas, de nuestras familias. Todos tenemos enfermos que atender, todos tenemos a alguien a quien ayudar. Vamos a ser un poquito más humanos y darnos un poquito más de tiempo para atender a todas estas personas que necesitan de nuestros servicios para poder servir al Señor de esa manera también. Bendiciones.